Bien, continuamos con el desarrollo de la aplicación web. Ya hemos iniciado la parte ya del CRUD de categoría y nos hemos quedado en la parte del servicio. Ahí estuvimos revisando la primera versión del servicio e indico que es la primera versión porque esto todavía empieza. Así que ponte cómodo, prepárate, que esta primera versión va a ir cambiando poco a poco, iremos insertando alguna refactorización o cambio al código de tal manera que tengamos pues un proyecto respetable y mínimo y de acuerdo a lo que pide el usuario, ¿ok? Para que el usuario se sienta contento y pueda completar un flujo de compra satisfactorio. Entonces, para esta ocasión ya nos toca ir al controlador y en el controlador ya nos toca implementar toda la parte de los requests y la parte de las respuestas. Recuerda que un controller es la capa, digamos, superior, es aquella que va a recibir las peticiones y las va a ir delegando a los respectivos servicios de acuerdo a la orden que se indica en esa petición. ¿Ok? Va más o menos así. Controller, service, repositorio. Esas son las capas tempranas que tenemos en este proyecto. Si te preguntas que si van a ser las únicas, te digo que no. Nuevamente, esto recién está empezando. Así que, dicho eso, vamos a la parte del desarrollo para continuar. Ya me encuentro ahora en la parte del IntelliJ IDEA y recuerda que los controladores se encuentran en la carpeta API o API. Ahí ya nos habían dejado una base que es más o menos el estándar con el cual nos piden crear y tenemos que respetar ese estándar y admin son aquellas clases que tienen básicamente el CRUD. Admin Category Controller, ya tengo acá la base y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando son controladores, la parte importante que estos controladores tienen que hacer es primero recibir esta notación. Arroba res controller. ¿Eso por qué? Porque recuerda que lo que nosotros estamos construyendo es una API bajo el enfoque de res. Bajo el enfoque de res. Y luego tenemos que indicar cuál va a ser la URI o el identificador único del recurso que va a representar este controlador. Y eso lo voy a hacer con request mapping. En este caso, este controlador recibirá este nombre, admin categories. Esta parte de acá es simplemente el identificador, lo que se conoce como identificador de recurso universal o único. Pero todos los controladores tendrán una ruta base. Recuerda que esa ruta base se definió en el application.properties, acá. Y acá ya se nos ha dejado la ruta base. Todos los controladores iniciarán con el diagonal API diagonal B1 que representa la versión, en este caso de la API. Eso era importante mencionártelo para que no lo pierdas de foco, ¿ok? Regresamos acá y una vez que hemos puesto el request mapping, lo otro es que recuerda que también tenemos que colocar pues la notación que nos va a permitir tener un constructor por el cual se inyectará la dependencia del servicio. Dato importante, en un controlador no se inyectan los repositorios, por eso es que se ponen esos niveles. El controlador recibe la inyección de los servicios y el servicio recibe la inyección de sus repositorios. Ese es el flujo, tanto de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Ese es más o menos el flujo de cómo se maneja esto. Por lo tanto, acá sería final admin y acá lo que tengo que inyectar es la interfaz. No se inyecta la clase, se inyectan las interfaces. ¿Y eso por qué? Porque si bien es cierto, estas capas tienen una dependencia, pero lo que se busca con una interfaz es que no sea fuertemente esa dependencia. Vale decir, que el controlador no dependa de la implementación del servicio,
sino que dependa del contrato. ¿Y quién es el contrato? La interfaz. Recuerda que en la interfaz simplemente se define qué métodos son los que se expone para que el controlador simplemente los identifique y delegue dependiendo de cómo viene la petición. Por eso es que detrás de esa interfaz del servicio, tú puedes tener N tipos de implementaciones. A eso recuerda cómo se le llama polimorfismo. Entonces, por ese motivo es que acá va la interfaz y no va la clase. Una vez que te he dicho eso, vamos con los métodos. Y acá vamos a colocar esto acá. Response entity. Category. En este caso va a ser una lista. List category. Y vamos a poner acá lo siguiente. Esto será un list. Vamos a colocar acá @getMapping. Esta parte de acá nos significa lo siguiente. Como ya en el controlador se reciben peticiones y las peticiones vienen a través de un verbo, es muy importante que el método que tú implementes en el controlador tenga la notación correspondiente al verbo con el cual él va a atender la petición. En este caso, como es un listado de categorías, entonces ese listado simplemente será mediante el get, ¿no? Listado de categorías o get or categorías, como lo quieras mencionar. Y este response entity de acá, lo que va a hacer es una, como puedes observar acá, es una clase que internamente, si exploramos, tiene los estatus de respuesta, los códigos de estatus de respuesta. Entonces, eso quiere decir que cuando ya se procese la información por parte del service y el service le entregue el resultado, lo que hacen estos métodos es toman los resultados y lo envían en un formato que en este caso es JSON, pero también adjuntan lo que es la respuesta. Bajo esa respuesta, cuando es una consulta, el tipo de respuesta es un OK y ese OK puntualmente representa un estatus de respuesta que se le conoce como el 200. Y esa es la manera de cómo se representa. No es la única manera, ahora te voy a mostrar otra. Y la otra manera es realizarlo así. Es simplemente invocar pues mediante el objeto admin category service al método getAll, que es básicamente el método que habíamos implementado en la clase categoría service, y con eso construir la respuesta. Puntualmente lo que hacemos acá es creamos un objeto de tipo response entity, indicamos el tipo de información que va a estar representado en esta respuesta, colocamos el objeto, que en este caso es una lista de categorías, y también indicamos el estatus de la respuesta. Recuerda que cuando tú vas a hacer consultas, siempre tienes que retornar el OK, que es 200. Y ese es un buen principio al momento de diseñar una API. Las APIs, cuando responden, tienen que responder con el código correcto de acuerdo a la operación que han ejecutado. Continuamos. Ahora vamos acá y vamos a definir la siguiente función que tiene que ver con responder de manera paginado. Page it. Y en este caso sería categoría. Vamos acá. Vamos a apoyarnos acá para que nos retorne un poco la base y en base a eso vamos personalizando. Vamos a ponerle @getMapping. Y ahora observa lo siguiente. Si yo lo dejo como getMapping, los dos, lo que va a suceder es un error de ambigüedad porque el controlador no sabrá con qué parte o con qué método tiene que responder. Entonces, cuando tú tienes métodos donde, digamos, la URI, el identificador, son iguales, siempre tienes que colocarle algo que lo diferencie. En este caso, al segundo le voy a indicar que el listado va a ser con este identificador, para que se comprenda que
el listado va a ser por página o mediante una paginación. Luego de eso, acá tengo que hacerle algunas variantes. Vamos a cambiar este de acá. Imagínate, categories. Vamos a ponerle así. Categories. Y por acá, estos datos de acá, los voy a enviar. Para no tener que enviar toda la información, voy a enviar datos por defecto. Como por ejemplo, utilizando el arroba. Vamos a ponerlo acá. El arroba behavioral default. Y acá vamos a enviar la siguiente información. El tamaño de la página, vamos a ponerle 5. Y un atributo también para ordenar. En este caso voy a pedirle que me ordene por defecto por el nombre de la categoría. Y esto va a venir representado por este objeto. Behavioral. Vamos a el de acá. No te vayas a confundir porque hay varios objetos que llevan el mismo nombre. Y recuerda que el que nosotros estamos utilizando es este. El de Spring Framework data.domain.behavior. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esa estructura que hemos editado a partir de la plantillita, acá tengo que cambiarle el nombre. En este caso va a ser el método y tengo que mandarle este objeto. Y al momento que ya retorno la estructura, esta sí queda. Esa sí está bien porque lo que voy a retornar o voy a construir es una respuesta de tipo page category. Mando la categoría que está representado acá y este es el estatus de respuesta. Hasta ahí ya tengo lo que es el listado sin paginación y el listado con paginación. Luego vamos a hacer lo que es el registro o lo que vendría a ser el post mapping. Vamos a definir el método response entity. En este caso simplemente vamos a retornar una categoría. El método le llamaremos create categoría y más o menos vamos a utilizar esta estructura. Y acá vamos a poner post mapping. En este caso sí lo puedo dejar con esa URI. ¿Por qué? Porque este es un post mapping y este es un get mapping. Entonces, como los verbos son distintos, ahí no hay problema de que haya un error de ambigüedad. Luego tenemos el objeto que vamos a recibir, el método create, que es del service. Se va a recuperar una nueva categoría y en base a esa información se construye la respuesta y el estatus de respuesta viene a ser un create. Acá solamente una corrección, que es importante saber que los datos que vienen, en este caso, que vienen del front o que vamos a enviar mediante Postman, van a venir en el cuerpo de la petición. Entonces, tenemos que utilizar lo que es un request body para poder recuperar esa información que viene en la petición y poder asignarlo a cada uno de los atributos del objeto en mención, que en este caso es la categoría. Una vez que tenemos eso, ya estamos con el post mapping y ahora vamos con el get. El get lo voy a poner acá, que es muy parecido a este. Voy a copiarme y para mantener un orden, los get siempre los voy a tener antes de los posts o update. Y en este caso, cuando tú quieres recuperar información de un recurso por ID, acá se utiliza normalmente esta forma de URL, que es obtener o pasar el valor mediante un path, o sea, el valor como parte de la URL, que es la representación de la petición. En este caso, la representación es diagonal y el parámetro siempre va entre llaves y dentro se coloca el nombre, en este caso, de la variable que va a contener el valor. Cuando la representación es de esta manera, en este caso no se recupera una lista, sino simplemente una categoría. Y acá vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle obtener category by ID. Eso como recupero el valor de ese ID mediante un arroba path variable. Entonces indico el nombre de la variable, que en este caso es ID,
y indico, bueno, indico en todo caso en qué parámetros se va a colocar el valor. En este caso recuerda que los IDs son de tipo integer. Hago eso, vengo por acá, acá también tengo que cambiar esta parte. Esto ya no va a ser va a ser simplemente una categoría. Vamos a poner acá category igual admin y vamos a recuperar con el, si no me equivoco, punto fanby id y le pasamos el id. Ya está. Y en este caso tenemos que mandarle acá la categoría y el status de respuesta es un OK. Entonces este sería recuperar información de la categoría por intermedio de un ID. Continuamos ahora con el PUB, que viene a representar la parte de la actualización. Voy a copiar esto, voy a ponerlo acá, voy a cambiar el verbo, que en este caso es un PUB mapping. Acá le voy a cambiar a update. Voy a recuperar también la información mediante request body, pero recuerda que en un put lo que se tiene que enviar, ¿qué cosa es? El identificador. El ID que me va a permitir recuperar la información antigua, por decirlo así, y verificar si ese recurso existe. Y una vez recuperado, actualizarlo con la nueva información que viaja acá, ¿no? Entonces, este parámetro ya lo vimos acá, cómo se recupera. Voy a copiar todo esto, voy a ponerlo acá, coma, y el request body, bueno, ya sabemos qué hace, recupera toda la información de la petición. Y ahora simplemente vamos a ponerle acá update category. Simplemente es un cambio de nombre. Y acá no es un create, simplemente es un update. Entonces tendría que mediante el ID y la categoría. Y acá vamos a pasar esto acá. Y en este caso puntual, no viene a ser un create porque evidentemente no se está creando. Simplemente es una confirmación de que el proceso se va a realizar correcto y eso sería un OK. Vamos con el eliminar. El eliminar igual se pasa el parámetro, el valor de la variable como parte del path. Se recupera, se invoca la función delete del service, se ejecuta el proceso y simplemente se devuelve un no content, que es, se ejecuta bien la eliminación, pero no retornamos el contenido porque evidentemente ya lo estamos eliminando. Y con eso ya tenemos la implementación de nuestro primer controller de nuestra aplicación web. Lo único que nos queda ahora es en un siguiente video mostrarte cómo se configura la parte de las colecciones en Postman y luego crear lo que son los endpoints y realizar las pruebas correspondientes. Así que te invito a revisar dicho video. Gracias.